Unas fuerzas aéreas alemanas revolucionarias ideadas por Hitler para aniquilar al enemigo desde el aire. Aquí está. Imponente, letal e infame. ¡No! Esparcidos en toda Europa están los asombrosos restos de lo que fue en su máximo esplendor la fuerza aérea de combate más efectiva de la Segunda Guerra Mundial. Parece una película de James Bond. Creada de la nada. Desarrollada en secreto y rápidamente por Hitler, impulsando la innovación y tecnología a nuevos límites. No basta con equipararse al resto de fuerzas aéreas del mundo. Alemania debe superarlos a todos. El AR-234 es el primer y último bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la Luftwaffe de Hitler. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial ordenados por Hitler para asegurarse la dominación del mundo. Han sobrevivido como recuerdos oscuros de la ambición militar y fanática del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 4, la Luftwaffe. Mayo de 1944. Por el cielo de Alemania, el piloto de 26 años de la Luftwaffe, Günther Rall, persigue una nave enemiga en su Messerschmitt Bf-109. Aquí Rall, estoy a 10.600 metros desde el sur. A lo lejos, Rall avista la mayor concentración de bombarderos aliados que jamás había visto. Formaciones de batalla, buena distancia entre ellos. Rall decide colocar el avión en picado. Todo bien, me aproximo. El intrépido piloto del caza compite contra un gran número de aviones de los aliados. La Luftwaffe de Hitler es menor. Por cada 8 aviones aliados hay uno alemán. Günther Rall lucha por su vida. Hoy en día, las pruebas de aquella antigua batalla de Luftwaffe todavía siguen esparcidas por este bosque del noreste de Alemania. El arqueólogo bélico Tony Pollard explorará qué queda de Rechlin, las instalaciones de pruebas secretas de la Luftwaffe. Esto no es un bosque normal, porque de vez en cuando te encuentras con estas construcciones espectacularmente extrañas. Miren qué marca tan impresionante. Es como un efecto especial de una película. Normalmente diría que el proyectil que colisionó con esta parte de la pared se cayó al otro lado, pero en este caso no fue así. Vino desde esta dirección, llegó y explotó cuando entró en la estructura. Estaban experimentando con un tipo de bomba específica y la idea era que este proyectil lo lanzara un bombardero en picado Stuka. Funcionó muy bien en cuanto a la penetración. Abrió la pared. Es casi como los pétalos de una flor que se acaba de abrir. Pese a la fuerza del impacto, no ha podido agujerear la pared, pero se ve que tenía una gran potencia. De hecho, me voy a alejar un poco porque hay trozos de hormigón colgando. La historia de la Luftwaffe o de la Fuerza Aérea se remonta a principios de los años 20, menos de una década después de que Alemania fuera humillada en la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles estipuló que los alemanes no podían tener un ejército mayor de 100.000 hombres, el cual, según los estándares de 1920, era bastante reducido y tampoco les dejaban tener una fuerza aérea. El objetivo era que Alemania no volviera a entrar en ninguna otra guerra. Pero empiezan a aparecer asociaciones civiles de ala delta en toda Alemania. Parecen inocentes, pero su verdadero objetivo es captar jóvenes talentos para crear una nueva fuerza aérea ilegal. A principios de los años 30, el rearme secreto de Alemania está en camino. Luego, en enero de 1933, Hitler llega al poder.
Uno de sus primeros actos como canciller es encargar a su amigo y simpatizante Hermann Göring, antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial, una nueva fuerza aérea alemana. Göring es un nazi muy importante y amigo de Hitler. Es carismático, extravagante, maquiavélico y muy inteligente. Es alguien que hace realidad las cosas. Es una persona dinámica y enérgica, y ese es el tipo de persona que necesitas cuando quieres crear una nueva fuerza aérea. En julio de 1934, Hitler le propone a Göring verse en el Festival de Wagner al norte de Baviera para que le ponga al tanto sobre la todavía clandestina Luftwaffe. Es un festival magnífico, ¿no te parece, Hermann? Sí, es maravilloso. ¿Cómo va el rejuvenecimiento de la Luftwaffe? Muy bien, mein Führer. He aprobado el programa para la fabricación de más de 4.000 aviones para septiembre del año que viene. No es suficiente. Debe haber un aumento en nuestra producción. Si las potencias occidentales intervienen para impedir el rearme, será un desastre. Claro, mein Führer. No basta con equipararse al resto de fuerzas aéreas del mundo. Alemania debe superarlos a todos. Göring cumple sus órdenes y aumenta de inmediato el tamaño de la Luftwaffe. Pide nuevos aviones y pone en marcha un proceso de reclutamiento y de entreno para nuevos pilotos. Luego, en marzo de 1935, Göring revela la existencia de la Luftwaffe hasta el momento oculta al mundo. Cuando Göring y Hitler anunciaron el nacimiento de la nueva Luftwaffe, esperaban una protesta absolutamente global, sobre todo de los viejos aliados de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad nadie se inmutó ante tal noticia. Habían pasado 16 años tras el Tratado de Versalles. Los viejos aliados no tenían intenciones de hacer nada al respecto. Con la producción militar a toda máquina, Hitler y Göring van a visitar las instalaciones de pruebas aéreas de la Luftwaffe en Rechlin. Allí presencian una demostración de las últimas armas y supervisan los últimos diseños de aviones alemanes en acción. Los restos de aquellas pruebas, que cubren un área de 150 kilómetros cuadrados, todavía siguen existiendo. Tras haber atravesado este bosque, solo puedo describir esta parte del mismo como un laberinto. Es difícil interpretar estos restos. Hay escombros por todas partes. Hay restos de búnkeres y cámaras subterráneas, trozos de paredes. Pero lo que me ha llamado la atención es esta estructura de hormigón en forma de barco. Tiene paredes a ambos lados y hay otro justo ahí. No era para hacer fotografías, seguro que nunca adivinarían para qué era. Sabemos que estaban en ambos extremos de un edificio como un hangar. Encima de esta estructura había un motor de un avión. Y aquí es donde lo probaban. Había instrumentos científicos en la cámara inferior que controlaban su rendimiento. Esto data de 1931, pero era ilegal para los alemanes intentar formar una nueva fuerza aérea. Estaban rompiendo el acuerdo. Esto era un experimento científico de alta ingeniería alemana, y este es tan solo uno de los 12 lugares de pruebas de esta zona. En agosto de 1938, Luftwaffe ya ha entregado miles de nuevos aviones. Ahora Göring necesita pilotos cualificados. La próxima generación recibe sus insignias con alas voladoras. Entre ellos se encuentra el veinteañero Günther Rall. Nació el último año de la Primera Guerra Mundial y su padre sirvió en el frente occidental. Lleva el ejército en las venas. Tras la graduación nos dieron la opción de qué carrera seguir. Supe enseguida cuál sería mi respuesta. Piloto de caza, señor. En agosto de 1939, la nueva Fuerza Aérea Alemana tenía más de 4.000 aviones y casi 400.000 hombres. La Luftwaffe de Hitler está lista. Está a punto de entrar en acción con efectos devastadores.
Septiembre de 1932. Alemania invade Polonia. La Fuerza Aérea de Hitler, la Luftwaffe, inaugurada solo 4 años antes, inicia su ataque. Usan el bombardero Stuka de gran precisión para destruir objetivos terrestres. La artillería aérea le prepara el camino a los aviones acorazados para perforar las defensas polacas con facilidad. La combinación imparable de rapidez y potencia de disparo es conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La Luftwaffe alemana va a la cabeza para que la infantería, los Panzers y las fuerzas mecanizadas puedan seguirles y aterrizar. La Luftwaffe destruye todos los objetivos que quiera, incluida la Fuerza Aérea Polaca. Polonia deja de existir como país independiente en unas 3 semanas. Hitler se centra en conquistar Europa Occidental. Los Países Bajos, Bélgica y Francia están en su punto de mira. El plan es bordear la línea Maginot, una línea de fortificación y defensa de Francia a lo largo de su frontera con Alemania. Al invadir a través de la Bélgica neutral, los nazis esperan que los aliados entren en la batalla. Un ataque simultáneo con tanques en el sur hará caer a los aliados y los rodearán, pero hay un gran obstáculo en el camino. El fuerte Ibn Emael. Construido por el ejército belga tras la Primera Guerra Mundial para defenderse de una invasión alemana, tiene 3 puentes armados cerca del Canal Alberto. Solo si se toma el control de estos puentes clave, los nazis podrán movilizar a su ejército e iniciar una guerra relámpago en Bélgica, los Países Bajos y Francia. Aquí estamos en el fuerte Ibn Emael, uno de sus búnkeres que se asoma en el bosque. Era una serie de 17 búnkeres que albergaban cañones de diferentes tamaños y calibres, todos interconectados por una red de túneles con unos 1.200 hombres. En octubre de 1939, Hitler convoca al teniente general Kirk Studen de la 7ª División Aérea para ir a Berlín. Este piloto de planeadores retirado y comandante de la nueva Fuerza Aérea de Alemania parece ser el hombre indicado para lanzar un asalto audaz en el fuerte. Como ve, tiene muchas fortificaciones, artillería pesada, túneles subterráneos y muchas ametralladoras. Un ataque terrestre al fuerte armado desde cualquier dirección podría ser catastrófico para las fuerzas alemanas. Pero Hitler ha visto un fallo en sus defensas y ha ideado un plan muy ingenioso. ¿Podría aterrizar un planeador ahí? Sí, mein Führer. Bien, es lo que pensaba. El 10 de mayo de 1940, 11 aviones de transporte alemanes que remolcaban un planeador de asalto de la Luftwaffe de 12 metros de largo emprenden el vuelo y se dirigen a Ibn Emael. Dentro de la armada de planeadores viaja una fuerza de comando de 85 paracaidistas. A 2.600 metros, menos de 30 kilómetros del fuerte, deben aterrizar los planeadores. Ya hemos llegado. Es la cima del fuerte Ibn Emael. Hay búnkeres por todo el terreno, que es plano. Es el sitio ideal de aterrizaje para un planeador. Este era el punto débil de la fortaleza. En total, 9 planeadores aterrizaron aquí y cogieron a la guarnición belga totalmente por sorpresa. Tras haber aterrizado, los paracaidistas debían inhabilitar las armas del tejado. Están ocultas bajo torretas de acero y en forma de cúpula, pero los alemanes han venido equipados con un arma secreta llamada Hohlladung o carga hueca. Es un proyectil explosivo de 50 kilogramos diseñado para hacer explotar cualquier tipo de armamento militar. Nunca antes los han utilizado en la guerra. Esto era la cúpula 120, la posición armada más poderosa de Ibn Emael. 450 toneladas de acero, que rotan 180 grados.
Aquí están los cañones de 59 centímetros de ancho. Aquí veis cómo los alemanes intentaron penetrarlo con una carga hueca, pero al final no funcionó. Así que tuvieron que colocar cargas más pequeñas en el cañón de las armas para que el puesto quedara inoperable. En 15 minutos, los paracaidistas alemanes inhabilitan todos los cañones del tejado. Después, se preparan para destruir la única salida del fuerte y atrapar a los soldados belgas en su interior. Estamos a 25 metros bajo tierra. Aquí se puede ver otra huella de una carga hueca. Los alemanes la colocaron aquí con una espoleta que provocó ondas de choque masivas. Miren el resultado. Esto era la salida. El elevador de municiones y las escaleras. Quedó totalmente destrozado. Cuando llega la infantería alemana, los soldados belgas atrapados no tienen otra opción que rendirse. Gracias a la Luftwaffe, los puentes hacia Bélgica y los Países Bajos ahora están bajo control nazi. La batalla posterior de los Países Bajos dura 4 días. Tras la victoria de los alemanes, invaden Bélgica rápidamente. Entonces, Hitler invade Francia. El líder del ataque ha sido una vez más la Luftwaffe. En el espacio aéreo del centro de Francia, el piloto Günther Rall derriba aviones franceses. El avión con el que espera poder conseguir su primera caza aérea es el Messerschmitt Bf-109. James Holland está en el aeródromo Biggin Hill, al sureste de Inglaterra, para analizar un superviviente curioso de aquella legendaria batalla. Uno de los dos últimos Messerschmitt Bf-109 en todo el mundo está aquí. Imponente, letal e infame. El Bf-109 voló por primera vez en 1935. Su velocidad, destreza y potencia de disparo lo convierten en uno de los cazas más temidos de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, este avión hacía las 3 cosas que todo avión debía hacer en un combate aéreo. Podía ascender más rápido que cualquier otro avión, lanzar proyectiles mucho más potentes que cualquier otro avión en zona de batalla y huir más rápido que cualquier otro. Es justo lo que necesitabas y es lo que este avión hacía a mucha velocidad. Para los miles de pilotos alemanes cualificados como Günther Rall, controlar el Messerschmitt era una tarea difícil. Es increíble estar sentado aquí porque puedes imaginarte lo que debió ser para un joven piloto volar por primera vez en uno de estos aviones. No había Messerschmitt 109 de 2 pilotos en 1940. Cuando acababas tu formación de vuelo habías hecho todo lo que podías hacer, habías aprendido a utilizar la cabina y te habían avisado de los posibles riesgos, pero al final era todo un acto de fe. Desde la cabina de su Messerschmitt, el recién formado Günther Rall divisa una formación de cazas franceses. Ya está, pensé. Esta es nuestra oportunidad. Son los franceses. Centré el objetivo, me acerqué a la cola y disparé. Rall se anota un tanto y caza al primer avión. ¡Toma! Pero la alegría dura poco. No pensé que podía haber alguien detrás de mí, disparándome. El avión de Günther sufre graves daños en el ataque, pero sorprendentemente llega a la base. Me había enfrentado al enemigo, luchado y ganado. Mientras la Luftwaffe despeja el camino, las fuerzas terrestres alemanas avanzan en Francia. El poder de la Blitzkrieg arrincona a los aliados en la costa francesa. Tras un fuerte asalto aéreo de los bombarderos Stuka, más de 300.000 tropas aliadas se van de Dunkerque a Gran Bretaña. El 22 de junio, Francia se rinde. Hitler está encantado con el éxito de la Luftwaffe. Pero la Fuerza Aérea Alemana está a punto de probar otro tipo de guerra sobre Gran Bretaña. Se enfrentará a la prueba más dura hasta el momento. Con Francia ocupada por los nazis, Hitler se centra ahora en Gran Bretaña. Y una vez más, en la Luftwaffe. Esta, que hacía 5 años todavía no existía, es el centro de un nuevo plan. Fue la denominada Operación León Marino.
Mediante intensos bombardeos sobre Gran Bretaña, Hitler planea destruir su fuerza aérea, la RAF, y así proclamar su superioridad. Así despejaba el camino para una invasión anfibia. El avión que formará una parte vital de la campaña de bombardeo de Hitler es el HE-111. La obra del diseñador aeronáutico Ernst Heinkel. Es un bombardero de tamaño medio. Göring quiere que la Luftwaffe aumente de tamaño, así que para cumplir con los requisitos de Heinkel construye una nueva fábrica. James Holland explorará las ruinas en Oranienburg, al noreste de Alemania. Esto parece una caseta de control. Sí, aquí vemos que tiene esta ventanilla o embocadura por donde podías introducir un rifle o una ametralladora. Aquí debió de estar la entrada principal o caseta de control principal. Dios mío, mirad eso. Es gigantesco. No me lo esperaba. Bueno, no sé qué esperaba, pero no algo de tales proporciones. Me parece enorme. Esta estructura enorme es la Einflughalle. Aquí es donde montaban y probaban los HE-111 antes de entrar en servicio en la Luftwaffe. Me estoy imaginando al 111 de Heinkel saliendo de aquí y luego aparcándolo en el puesto de salida un poco más allá. Y ahora simplemente está abandonado. En pleno apogeo había más de 12.000 personas trabajando para esta gran empresa de Heinkel. De estas puertas salían más de 2.000 HE-111, 452 en el primer año de la guerra. Toda la construcción se basa en vigas de acero. Las puertas del hangar están en el otro lado, así que nos imaginamos que se podrían abrir todas. Y pensar que ahora está completamente vacío. Pero debió de ser un punto de alta actividad desde los años 30 hasta casi el final de la guerra. El 30 de junio de 1940, Göring ordena a la Luftwaffe destruir a la RAF. Pero los bombarderos de Heinkel necesitan que los escolten y protejan. En los aeródromos al norte de Francia, los pilotos de los Messerschmitt, como Günther Rall, se preparan para cruzar el canal inglés por primera vez. Allí combatirán contra la RAF en Die Luftschlacht um England, a la que se conoció como la Batalla de Inglaterra. Günther. Cuando nos dieron los chalecos salvavidas y botes, sabíamos que estábamos a punto de cruzar el canal donde competiríamos contra los británicos en su propio territorio. Había que anticiparse a todo y obviamente estábamos nerviosos por lo que podía pasar. El 10 de julio, la primera ola de aviones alemanes abandona el norte de Francia y se dirige a Gran Bretaña. El asalto aéreo de la Luftwaffe empieza con una carga de convoyes, puertos y estaciones de radar. Luego se dirigen a las bases de la RAF. Los alemanes comienzan la batalla de Inglaterra con una gran cantidad de confianza porque han barrido con todo hasta llegar a ese punto. Göring estaba bastante seguro de que iba a ser capaz de destruir la RAF en 4 días. Pero los formidables bombarderos Stuka de la Luftwaffe son un objetivo fácil para los rápidos cazas de la RAF. Tras 6 semanas, los Stuka se retiran de la batalla. Pero el bombardeo de las bases de la RAF mediante aviones como el HE-111 continúa. Entonces, el 24 de agosto de 1940, un único incidente cambia por completo el transcurso de la guerra. La Luftwaffe bombardea el centro de Londres. Las primeras bombas que cayeron sobre Londres fueron accidentales y solo se perdió una tripulación, pero el gabinete de guerra británico exigió una venganza a la noche siguiente, y así el comando de bombarderos se dirigió a Berlín. Hitler estaba absolutamente indignado. No podemos permitir que queden impunes. Claro, mein Führer. Nuestras bombas aterrizarán en Londres en lugar de los combates aéreos. En septiembre, la Luftwaffe inicia un bombardeo masivo sobre Londres y las grandes ciudades de Gran Bretaña. Pero la nueva estrategia de Hitler y Göring será un error catastrófico.
Los alemanes fallan en eliminar el sistema de rastreo por radar británico, así que la RAF puede predecir exactamente hacia dónde se dirigen las formaciones de la Luftwaffe. Si tienes diferentes formaciones que atacan distintos puntos aéreos, es muy difícil estar en todos los lugares a la vez. Pero si hay una gran formación que se dirige a Kent y obviamente hacia Londres, es mucho más fácil organizar tu defensa. Aquello fue realmente la gran ventaja para la RAF. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó su mayor bombardeo a Londres. Se encuentran con una implacable RAF. Destruyen 61 aviones alemanes en un solo día. Muchos otros reciben impactos. Al no poder soportar tales pérdidas, Hitler pospone la invasión de Gran Bretaña. Es el primer fracaso de Alemania de la guerra y Hitler señala a Göring como mayor responsable. Göring había subestimado la fuerza británica. No tenía ni idea de que existía el primer sistema de defensa aéreo coordinado que el mundo jamás había conocido. Y descartó completamente la enorme ventaja que los británicos tenían al poder luchar en casa. La pérdida de la batalla de Inglaterra es el primer gran punto de inflexión de la guerra. La Luftwaffe se encuentra a la defensiva contra los ataques de los aliados. La amenaza de su aniquilación inspirará algunos de los diseños más revolucionarios y controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1941, la RAF aumenta los bombardeos en Alemania. Al incrementar el número de muertes civiles, la Luftwaffe se apresura a desarrollar nuevas formas de protección para las masas. Los restos de aquellos trabajos pioneros todavía se encuentran en este bosque de Rechlin, en las instalaciones secretas de pruebas aéreas de la Luftwaffe. Veo algo que asoma a través del bosque. Creo que es lo que estaba buscando. Estas son conocidas como las casas blancas. Son cámaras de experimentación de bombas. Tenían formas de torres y edificios altos. Proporcionaban protección dentro del edificio y no debajo de él, que era una especie de forma tradicional de refugio de ataque aéreo. Si me acerco más a ellas, lo que me llama la atención es este montón de escombros a su alrededor. Si nos fijamos bien, son restos de edificios. A diferencia de las torres que han sobrevivido casi perfectamente intactas, todo esto se ha nivelado y ha sido por los bombardeos. Y eso es lo importante de Rechlin. Es donde la Luftwaffe hacía todo tipo de experimentos. Creo que es un ejemplo único del tipo de ingenio que se estaba trabajando aquí. La pionera Luftwaffe ya ha cumplido 6 años. Ya ha participado en la guerra pese a su corta existencia y está a punto de empezar a luchar en 2 frentes. Mientras que mantiene su campaña de bombardeo en Gran Bretaña, la Luftwaffe también liderará la invasión de Hitler de la Unión Soviética. 2000 aviones alemanes, con el apoyo de las fuerzas terrestres, vuelven a tácticas conocidas y probadas. Blitzkrieg. La Luftwaffe es capaz de dirigir el ejército alemán y la ofensiva de armas combinadas durante los primeros 6 meses de la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Son buenos destruyendo aeródromos y aviones soviéticos en tierra y aire, porque la Fuerza Aérea Soviética está tan obsoleta que los destruyen desde el aire. Entre los pilotos de caza que celebran grandes éxitos sobre Rusia se encuentra Günter Rall. Tras 3 años volando, obtiene su victoria número 100. En noviembre, invitan al piloto experimentado a la guarida del Lobo, el mayor cuartel militar de Hitler, en el que recibirá un premio por parte del Führer en persona. Habíamos estado luchando contra los soviéticos durante casi 6 meses, pero nos aseguraron que la invasión terminaría en solo 8 semanas. Estábamos todos desesperados por volver a Alemania. Mein Führer, ¿cuánto durará la guerra en el frente oriental? Rall, no lo sé. La Luftwaffe demostró tener superioridad aérea respecto a los rusos, pero el gran tamaño del país supuso un problema para la Fuerza Aérea nazi.
Mientras que el frente occidental y el ataque a Francia en 1940 es de 80 kilómetros, el ataque a la Unión Soviética era de unos 2.400. La Luftwaffe debía cubrir una zona aérea de esas dimensiones y mantener la ofensiva contra la Unión Soviética. En noviembre de 1941, la Luftwaffe está desbordada. Ha fallado en eliminar la potencia de disparo soviética que está creciendo en fuerza a diario. La Luftwaffe debe fijar su objetivo en la industria soviética, pero las fábricas están fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Desde su éxito con el HE-111, Ernest Heinkel y su equipo han estado trabajando en un nuevo bombardero de mayor alcance, el Heinkel HE-177. Para cumplir con el Ministerio Estricto de Aviación, debe transportar 2 toneladas de bombas para largas distancias. Pero también tiene que poder lanzar bombas en picado como el Stuka, mucho más pequeño y ágil. Es una combinación casi imposible de conseguir. Cuando los nazis te dicen que quieren algo, tienes que hacerlo. Pero aquello significaba reestructurar por completo la carcasa del avión. Para conseguir el alcance, la velocidad y la altitud que les habían solicitado, el bombardero Heinkel necesita la potencia de 4 motores. Pero cuando lanza una bomba en picado, el gran peso en las alas de los motores exteriores podría arrancarlas de cuajo. Así que Heinkel agrupa los motores a pares. Los 4 motores impulsarán solo 2 hélices y se conseguirá un diseño mucho más aerodinámico y fuerte. Pero este diseño de ingeniería tiene un defecto fatal. Genera mucho calor y los motores suelen incendiarse. Cuando el Heinkel 177 despegó, todo el mundo vio enseguida que era una trampa mortal. Fue conocido como el féretro volador. Goering fue a ver uno de los vuelos de prueba, vio como uno de aquellos despegaba y luego explotaba en el aire. Teníamos grandes esperanzas en su nuevo avión, pero no está a la altura ni de lejos. El requisito mínimo es que su avión pueda despegar y aterrizar sin que los pilotos arriesguen su vida en cada vuelo. Pese a su frustración por no tener tiempo para crear un nuevo avión, Goering se queda con el bombardero fallido. Los pocos que pudieron entrar en acción en los cielos de Rusia no consiguieron alcanzar ningún objetivo. Y con Norteamérica en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, la Luftwaffe necesita un arma que cambie las reglas del juego, si Hitler quiere conseguir hacer realidad su sueño del Tercer Reich. En enero de 1942, el inicio del invierno destruye cualquier posibilidad de que los nazis se hagan con una rápida victoria en Rusia. La Luftwaffe ha fracasado en destruir a la oposición soviética. Hitler acusa a Goering, el jefe de las fuerzas aéreas, como máximo responsable. A mediados de la guerra, Goering era un hombre cansado y desvaído, que había perdido influencia debido a los fracasos de la Luftwaffe, que ha dejado que los excesos de la avaricia y un estilo de vida extravagante lo superen. Hitler no está particularmente sorprendido. Goering se ha convertido en alguien irritante, en vez de un confidente cercano. Al perder la fe en Goering, Hitler empieza a dirigir las operaciones de la Luftwaffe personalmente. Su último plan es derribar los convoyes del Atlántico y privar a Gran Bretaña de los materiales esenciales que necesita para seguir luchando. La clave del plan de Hitler es una nueva arma infalible, el torpedo aéreo. Se transporta en grandes aviones, se lanza en el agua y se impulsa hacia el objetivo por un motor a bordo. Tony Pollard se dirige a las instalaciones secretas donde hacían pruebas con torpedos de la Luftwaffe en la costa del norte de Polonia, en el mar Báltico. Esta estructura emerge sobre el mar. Parece una película de James Bond o una isla artificial con una torre que era para observar el lanzamiento de torpedos. Ahora está abandonada. Desde aquí podemos ver dónde estaban las ventanas. Hoy en día la habitan aves marinas. Es espeluznante, pero espectacular a la vez.
Esta gran masa de cemento y acero está localizada de forma estratégica fuera del alcance de los bombarderos aliados. La Luftwaffe desarrolla y prueba los motores de los torpedos y perfecciona las técnicas de lanzamiento en este lugar. Este era el lugar más importante. Desde aquí lanzaban aquellos torpedos desde unas cañerías hacia el mar. Los motores se activaban y salían disparados. Y por supuesto, la observación de aquella operación era muy importante. Había unas vistas magníficas desde los diferentes pisos de esta estructura. En su apogeo, esta estación disparaba unos 200 torpedos por semana. Había 2000 personas trabajando aquí y en la península. Todo era alto secreto, y de ahí su localización en el mar Báltico. Hay suficientes restos de esta megaestructura para afirmar que los alemanes se tomaban muy en serio la carrera armamentística relacionada con los torpedos aéreos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial perdían aquella carrera, pero aquí, en el mar Báltico, estaban convencidos de que era una batalla que iban a ganar. Desde su inauguración en 1942, Alemania produce más de 10.000 torpedos aéreos antes de que la guerra termine. Pero lanzar aquella carga explosiva letal era un reto para la Luftwaffe. El problema de lanzar un torpedo desde un avión es que tienes que reducir la marcha lo suficiente y volar bastante bajo para que el torpedo no explote cuando toque el agua. Pero cuando un avión vuela lento y bajo, se convierte en un objetivo fácil para los buques de defensa antiaérea. A finales del verano de 1943, las últimas armas infalibles de Hitler no han podido evitar que los convoyes del Atlántico lleguen a Gran Bretaña. Los bombardeos continuos de los aliados continúan devastando la industria alemana. La Luftwaffe, que una vez fue casi indestructible, depende ahora más que nunca de sus pocos pilotos cualificados como Günter Rall. Ya ha conseguido su caza aérea número 200. En septiembre de 1943 le vuelven a invitar a la guarida del lobo. En aquel lugar, Rall se encuentra con un hombre muy distinto al que conoció por primera vez hacía tan solo un año. Las cosas han cambiado. Él ha cambiado. Si tuviéramos listas las armas infalibles, la victoria seguramente sería nuestra. Si las tuviéramos. El sueño de Hitler de la dominación del mundo se está desmoronando, pero se niega a rendirse. Y la Luftwaffe todavía tiene un arma secreta que liberar. En 1944, la Luftwaffe es superada en número por las fuerzas aliadas que se han unido. El bombardeo intenso de los Estados Unidos está aniquilando las fábricas de aviación alemanas y la Luftwaffe se está quedando sin aviones y sin pilotos. La Luftwaffe es la sección de las Fuerzas Armadas alemanas que ha estado en combate durante toda la guerra y ya no puede hacer frente al nivel de bombardeo continuo. El 12 de mayo de 1944, la Fuerza Aérea estadounidense lanza su mayor ataque aéreo. Unos 900 bombarderos y casi 1000 pilotos de caza invaden el cielo. Su misión es destruir la industria de combustible alemana. Tras 4 horas de combate aéreo y 273 cazas, el piloto del Messerschmitt, Günter Rall, es uno de los pocos supervivientes de los combates aéreos de la Luftwaffe. Pero nada puede prepararlo para su próximo encuentro. Aquí Rall, estoy a 10.600 metros desde el sur. Justo en el centro de Alemania, Rall divisa la mayor formación de aviones aliados que jamás había visto. Decidido, hace descender el avión en picado. Formaciones de batalla, buena distancia entre ellos. Rall pone el punto de mira en un caza americano P-47 y dispara. Le da de pleno y vuelve a abrir fuego. Pero al piloto de la Luftwaffe le siguen 4 cazas aliados.
Las balas de los P-47 atraviesan su Messerschmitt. Una bala le da en el pulgar. Con el avión muy dañado y perdiendo altura con rapidez, RAL tiene solo unos segundos para escapar. La Luftwaffe está perdiendo más aviones de los que reemplaza, pero Hitler tiene otra arma secreta bajo la manga. Se llama Arado AR-234. Es el primer jet bombardero operativo del mundo. Es fantástico. Este es el último ejemplo que queda del Arado AR-234, el bombardero alemán construido al final de la guerra en un intento de girar las tornas en el transcurso de la guerra. El AR-234 es el primer y último bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Esta era la parte revolucionaria del avión, el motor a reacción. Durante la Segunda Guerra Mundial, los motores de pistones estaban alcanzando los límites de sus capacidades de diseño y solo podían impulsar aviones rápido y alto en el aire. Los jets son la respuesta. Pueden volar más alto y más rápido que cualquier avión que tuvieran los aliados. Los aviones alemanes fueron los más avanzados tecnológicamente de la Segunda Guerra Mundial. El AR-234 juega en otra liga, pero la última arma secreta e infalible de la Luftwaffe ha aparecido demasiado tarde. A pesar de que los alemanes podían lanzar unas 2 docenas de Arado AR-234 en el aire en estado operativo antes del final de la guerra, no era nada comparado con los miles de bombardeos que los estadounidenses están lanzando contra los alemanes cada día. Los alemanes no pueden producir lo suficiente para cambiar el transcurso de la guerra aérea. En abril de 1945, la antigua y formidable Luftwaffe está a punto de perecer. Tiene muy pocos pilotos, aviones y combustible, así que no puede seguir luchando. A pesar del fracaso final de la Luftwaffe y sus muchos defectos, todavía podemos quitarnos el sombrero y admirar lo que lograron en un periodo de tiempo tan corto. Desde que nació en 1935 hasta lanzar el primer jet operativo, experimentó un crecimiento a una velocidad increíble. Mientras Hitler tenía que enfrentarse a la derrota rodeado por el ejército ruso en Berlín, Göring intenta cumplir una de sus pocas ambiciones en la vida y asumir el control. Hitler lo interpretó como un acto de traición y ordenó que arrestaran a Göring. Es una de las últimas órdenes del Führer antes de que finalmente admita que ha perdido la guerra y se suicide. Cuando Alemania se rinde, Göring se entrega a los soldados norteamericanos. Lo juzgan en los juicios de Nuremberg y lo declaran culpable de crímenes de guerra. Es condenado a la horca. De algún modo consiguió persuadir a su doctor norteamericano o a uno de los guardias norteamericanos para que le dieran una pastilla de cianuro minutos antes de ir a la horca. Se tomó la pastilla y cuando los guardas fueron a buscarlo, se lo encontraron muerto, con un ojo abierto y otro cerrado. Es bastante curioso. La Luftwaffe envió a la guerra 20.000 pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Solo sobrevivieron 2.000. Günter Rall fue uno de los afortunados. Sobrevivió al ataque contra su Messerschmitt. Después de la guerra, se quedó en el ejército y ascendió al mayor rango. Se convirtió en jefe de la Fuerza Aérea Alemana moderna. Murió en 2009 a los 91 años. Con 275 derribamientos, Günter Rall es el tercer mejor piloto de caza de la historia. De edificios. A diferencia de las torres que han sobrevivido casi perfectamente intactas, todo esto se ha nivelado y ha sido por los bombardeos. Y eso es lo importante de Rechlin. Es donde la Luftwaffe hacía todo tipo de experimentos. Creo que es un ejemplo único del tipo de ingenio que se estaba trabajando aquí. La pionera Luftwaffe ya ha cumplido 6 años. Ya ha participado en la guerra pese a su corta existencia y está a punto de empezar a luchar en 2 frentes. Mientras que mantiene su campaña de bombardeo en Gran Bretaña, la Luftwaffe también liderará la invasión de Hitler de la Unión Soviética.
2000 aviones alemanes, con el apoyo de las fuerzas terrestres, vuelven a tácticas conocidas y probadas. Blitzkrieg. La Luftwaffe es capaz de dirigir el ejército alemán y la ofensiva de armas combinadas durante los primeros 6 meses de la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Son buenos destruyendo aeródromos y aviones soviéticos en tierra y aire, porque la Fuerza Aérea Soviética está tan obsoleta que los destruyen desde el aire. Entre los pilotos de caza que celebran grandes éxitos sobre Rusia se encuentra Günter Rall. Tras 3 años volando obtiene su victoria número 100. En noviembre, invitan al piloto experimentado a la guarida del Lobo, el mayor cuartel militar de Hitler en el que recibirá un premio por parte del Führer en persona. Habíamos estado luchando contra los soviéticos durante casi 6 meses, pero nos aseguraron que la invasión terminaría en solo 8 semanas. Estábamos todos desesperados por volver a Alemania. Mein Führer, ¿cuánto durará la guerra en el frente oriental? Rall, no lo sé. La Luftwaffe demostró tener superioridad aérea respecto a los rusos, pero el gran tamaño del país supuso un problema para la Fuerza Aérea nazi. Mientras que el frente occidental y el ataque a Francia en 1940 es de 80 kilómetros, el ataque a la Unión Soviética era de unos 2.400. La Luftwaffe debía cubrir una zona aérea de esas dimensiones y mantener la ofensiva contra la Unión Soviética. En noviembre de 1941, la Luftwaffe está desbordada. Ha fallado en eliminar la potencia de disparo soviética que está creciendo en fuerza a diario. La Luftwaffe debe fijar su objetivo en la industria soviética, pero las fábricas están fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Desde su éxito con el HE-111... De hecho, me voy a alejar un poco porque hay trozos de hormigón colgando. La historia de la Luftwaffe o de la Fuerza Aérea se remonta a principios de los años 20, menos de una década después de que Alemania fuera humillada en la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles estipuló que los alemanes no podían tener un ejército mayor de 100.000 hombres, el cual, según los estándares de 1920, era bastante reducido y tampoco les dejaban tener una fuerza aérea. El objetivo era que Alemania no volviera a entrar en ninguna otra guerra. Pero empiezan a aparecer asociaciones civiles de ala delta en toda Alemania. Parecen inocentes, pero su verdadero objetivo es captar jóvenes talentos para crear una nueva fuerza aérea ilegal. A principios de los años 30, el rearme secreto de Alemania está en camino. Luego, en enero de 1933, Hitler llega al poder. Uno de sus primeros actos como canciller es encargar a su amigo y simpatizante Hermann Göring, antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial, una nueva fuerza aérea alemana. Göring es un nazi muy importante y amigo de Hitler. Es carismático, extravagante, maquiavélico y muy inteligente. Es alguien que hace realidad las cosas. Es una persona dinámica y enérgica, y ese es el tipo de persona que necesitas cuando quieres crear una nueva fuerza aérea. En julio de 1934, Hitler le propone a Göring verse en el Festival de Wagner al norte de Baviera para que le ponga al tanto sobre la todavía clandestina Luftwaffe. Es un festival magnífico, ¿no te parece, Germán? Sí, es maravilloso. ¿Cómo va el rejuvenecimiento de la Luftwaffe? Muy bien, Mein Führer. He aprobado el programa para la fabricación de más de 4.000 aviones para septiembre del año que viene. No es suficiente. Debe haber un aumento en nuestra producción. Si las potencias occidentales intervienen para impedir el rearme, será un desastre. Claro, Mein Führer. No basta con equipararse al resto de fuerzas aéreas del mundo. Alemania debe superarlos a todos. Göring cumple sus órdenes y aumenta de inmediato el tamaño de la Luftwaffe.
Pide nuevos aviones y pone en marcha un proceso de reclutamiento y de entreno para nuevos pilotos. Luego, en marzo de 1935, Goering revela la existencia de la Luftwaffe hasta el momento oculta al mundo. No existía es el centro de un nuevo plan. Fue la denominada Operación León Marino. Mediante intensos bombardeos sobre Gran Bretaña, Hitler planea destruir su fuerza aérea, la RAF, y así proclamar su superioridad. Así despejaba el camino para una invasión anfibia. El avión que formará una parte vital de la campaña de bombardeo de Hitler es el HE-111. La obra del diseñador aeronáutico Ernst Heinkel. Es un bombardero de tamaño medio. Goering quiere que la Luftwaffe aumente de tamaño, así que para cumplir con los requisitos de Heinkel construye una nueva fábrica. James Holland explorará las ruinas en Oranienburg, al noreste de Alemania. Esto parece una caseta de control. Sí, aquí vemos que tiene esta ventanilla o embocadura por donde podías introducir un rifle o una ametralladora. Aquí debió de estar la entrada principal o caseta de control principal. Dios mío, mirad eso. Es gigantesco. No me lo esperaba. Bueno, no sé qué esperaba, pero no algo de tales proporciones. Me parece enorme. Esta estructura enorme es la Einflughalle. Aquí es donde montaban y probaban los HE-111 antes de entrar en servicio en la Luftwaffe. Me estoy imaginando al 111 de Heinkel saliendo de aquí y luego aparcándolo en el puesto de salida un poco más allá. Y ahora simplemente está abandonado. En pleno apogeo había más de 12.000 personas trabajando para esta gran empresa de Heinkel. De estas puertas salían más de 2.000 HE-111, 452 en el primer año de la guerra. Toda la construcción se basa en vigas de acero. Las puertas del hangar están en el otro lado, así que nos imaginamos que se podrían abrir todas. Y pensar que ahora está completamente vacío. Pero debió de ser un punto de alta actividad desde los años 30 hasta casi el final de la guerra. El 30 de junio de 1940, Goering ordena a la Luftwaffe destruir a la RAF. Pero los bombarderos de Heinkel necesitan que los escolten y protejan. En los aeródromos al norte de Francia, los pilotos de los Messerschmitt, como Günter Rall, se preparan para cruzar el canal inglés por primera vez. Allí combatirán contra la RAF en Die Luftschlacht um England, a la que se conoció como la Batalla de Inglaterra. Armas infalibles, la victoria seguramente sería nuestra, si las tuviéramos. El sueño de Hitler de la dominación del mundo se está desmoronando, pero se niega a rendirse, y la Luftwaffe todavía tiene un arma secreta que liberar. En 1944, la Luftwaffe es superada en número por las fuerzas aliadas que se han unido. El bombardeo intenso de los Estados Unidos está aniquilando las fábricas de aviación alemanas y la Luftwaffe se está quedando sin aviones y sin pilotos. La Luftwaffe es la sección de las Fuerzas Armadas alemanas que ha estado en combate durante toda la guerra y ya no puede hacer frente al nivel de bombardeo continuo. El 12 de mayo de 1944, la Fuerza Aérea estadounidense lanza su mayor ataque aéreo. Unos 900 bombarderos y casi 1000 pilotos de caza invaden el cielo. Su misión es destruir la industria de combustible alemana. Tras 4 horas de combate aéreo y 273 cazas, el piloto del Messerschmitt, Günter Rall, es uno de los pocos supervivientes de los combates aéreos de la Luftwaffe. Pero nada puede prepararlo para su próximo encuentro. Aquí Rall, estoy a 10.600 metros desde el sur.
Justo en el centro de Alemania, RAL divisa la mayor formación de aviones aliados que jamás había visto. Decidido, hace descender el avión en picado. Formaciones de batalla. Buena distancia entre ellos. RAL pone el punto de mira en un caza americano P-47 y dispara. Le da de pleno y vuelve a abrir fuego. Pero al piloto de la Luftwaffe le siguen 4 cazas aliados. Las balas de los P-47 atraviesan su Messerschmitt. Una bala le da en el pulgar. Con el avión muy dañado y perdiendo altura con rapidez, RAL tiene solo unos segundos para escapar. La Luftwaffe está perdiendo más aviones de los que reemplaza, pero Hitler tiene otra arma secreta bajo la manga. Se llama Arado AR-234. Es el primer jet bombardero operativo del mundo. Esparcidos en toda Europa están los asombrosos restos de lo que fue en su máximo esplendor la fuerza aérea de combate más efectiva de la Segunda Guerra Mundial. Parece una película de James Bond. Creada de la nada. Desarrollada en secreto y rápidamente por Hitler, impulsando la innovación y tecnología a nuevos límites. No basta con equipararse al resto de fuerzas aéreas del mundo. Alemania debe superarlos a todos. El AR-234 es el primer y último bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la Luftwaffe de Hitler. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial ordenados por Hitler para asegurarse la dominación del mundo. Han sobrevivido como recuerdos oscuros de la ambición militar y fanática del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 4, la Luftwaffe. Mayo de 1944. Por el cielo de Alemania, el piloto de 26 años de la Luftwaffe, Günther RAL, persigue una nave enemiga en su Messerschmitt Bf-109. Aquí RAL, estoy a 10.600 metros desde el sur. A lo lejos, RAL avista la mayor concentración de bombarderos aliados que jamás había visto. Formaciones de batalla. Buena distancia entre ellos. RAL decide colocar el avión en picado. Todo bien. Me aproximo. El intrépido piloto del caza compite contra un gran número de aviones de los aliados. La Luftwaffe de Hitler es menor. Por cada 8 aviones aliados hay uno alemán. Günther RAL lucha por su vida. Hoy en día, las pruebas de aquella antigua batalla de Luftwaffe todavía siguen esparcidas por este bosque del noreste de Alemania. El arqueólogo bélico Tony Pollard explorará qué queda de Rechlin, las instalaciones de pruebas secretas de la Luftwaffe. Esto no es un bosque normal, porque de vez en cuando te encuentras con estas construcciones espectacularmente extrañas. Miren qué marca tan impresionante. Es como un efecto especial de una película. Normalmente diría que el... Alemania invade Polonia. La Fuerza Aérea de Hitler, la Luftwaffe, inaugurada solo 4 años antes, inicia su ataque. Usan el bombardero Stuka de gran precisión para destruir objetivos terrestres. La artillería aérea le prepara el camino a los aviones acorazados para perforar las defensas polacas con facilidad. La combinación imparable de rapidez y potencia de disparo es conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago.
La Luftwaffe alemana va a la cabeza para que la infantería, los Panzers y las fuerzas mecanizadas puedan seguirles y aterrizar. La Luftwaffe destruye todos los objetivos que quiera, incluida la Fuerza Aérea Polaca. Polonia deja de existir como país independiente en unas 3 semanas. Hitler se centra en conquistar Europa Occidental. Los Países Bajos, Bélgica y Francia están en su punto de mira. El plan es bordear la línea Maginot, una línea de fortificación y defensa de Francia a lo largo de su frontera con Alemania. Al invadir a través de la Bélgica neutral, los nazis esperan que los aliados entren en la batalla. Un ataque simultáneo con tanques en el sur hará caer a los aliados y los rodearán, pero hay un gran obstáculo en el camino. El fuerte Iben-Emael. Construido por el ejército belga tras la Primera Guerra Mundial para defenderse de una invasión alemana, tiene 3 puentes armados cerca del Canal Alberto. Solo si se toma el control de estos puentes clave, los nazis podrán movilizar a su ejército e iniciar una guerra relámpago en Bélgica, los Países Bajos y Francia. Aquí estamos en el fuerte Iben-Emael, uno de sus búnkeres que se asoma en el bosque. Era una serie de 17 búnkeres que albergaban cañones de diferentes tamaños y calibres, todos interconectados por una red de túneles con unos 1.200 hombres. En octubre de 1939, Hitler convoca al teniente general Kirk Studen de la 7ª División Aérea para ir a Berlín. Este piloto de planeadores retirado y comandante de la nueva Fuerza Aérea de Alemania parece ser el hombre indicado para lanzar un asalto audaz en el fuerte. Como ve, tiene muchas fortificaciones, artillería pesada, túneles subterráneos y muchas ametralladoras. Un ataque terrestre al fuerte armado desde cualquier dirección podría ser catastrófico para las fuerzas alemanas. Pero Hitler ha visto un fallo en sus defensas y ha ideado un plan muy ingenioso. Piloto de la Luftwaffe le siguen 4 cazas aliados. Las balas de los P-47 atraviesan su Messerschmitt. Una bala le da en el pulgar. Con el avión muy dañado y perdiendo altura con rapidez, Rall tiene solo unos segundos para escapar. La Luftwaffe está perdiendo más aviones de los que reemplaza, pero Hitler tiene otra arma secreta bajo la manga. Se llama Arado AR-234. Es el primer jet bombardero operativo del mundo. Es fantástico. Este es el último ejemplo que queda del Arado AR-234, el bombardero alemán construido al final de la guerra en un intento de girar las tornas en el transcurso de la guerra. El AR-234 es el primer y último bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Esta era la parte revolucionaria del avión, el motor a reacción. Durante la Segunda Guerra Mundial, los motores de pistones estaban alcanzando los límites de sus capacidades de diseño y solo podían impulsar aviones rápido y alto en el aire. Los jets son la respuesta. Pueden volar más alto y más rápido que cualquier avión que tuvieran los aliados. Los aviones alemanes fueron los más avanzados tecnológicamente de la Segunda Guerra Mundial. El AR-234 juega en otra liga, pero la última arma secreta e infalible de la Luftwaffe ha aparecido demasiado tarde. A pesar de que los alemanes podían lanzar unas 2 docenas de Arado AR-234 en el aire en estado operativo antes del final de la guerra, no era nada comparado con los miles de bombardeos que los estadounidenses están lanzando contra los alemanes cada día. Los alemanes no pueden producir lo suficiente para cambiar el transcurso de la guerra aérea. En abril de 1945, la antigua y formidable Luftwaffe está a punto de perecer. Tiene muy pocos pilotos, aviones y combustible, así que no puede seguir luchando. A pesar del fracaso final de la Luftwaffe y sus muchos defectos, todavía podemos quitarnos el sombrero y admirar lo que lograron en un periodo de tiempo tan corto.
Desde que nació en 1935 hasta lanzar el primer jet operativo, experimentó un crecimiento a una velocidad increíble. Mientras Hitler tenía que enfrentarse a la derrota rodeado por el ejército ruso en Berlín, Göring intenta cumplir una de sus pocas ambiciones en la vida y asumir el control. Hitler lo interpretó como un acto de traición y ordenó que arrestaran a Göring. Es una de las últimas órdenes del Führer antes de que finalmente admita que ha perdido la guerra. La Luftwaffe hasta el momento oculta al mundo. Cuando Göring y Hitler anunciaron el nacimiento de la nueva Luftwaffe, esperaban una protesta absolutamente global, sobre todo de los viejos aliados de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad nadie se inmutó ante tal noticia. Habían pasado 16 años tras el Tratado de Versalles. Los viejos aliados no tenían intenciones de hacer nada al respecto. Con la producción militar a toda máquina, Hitler y Göring van a visitar las instalaciones de pruebas aéreas de la Luftwaffe en Rechlin. Allí presencian una demostración de las últimas armas y supervisan los últimos diseños de aviones alemanes en acción. Los restos de aquellas pruebas que cubren un área de 150 kilómetros cuadrados todavía siguen existiendo. Tras haber atravesado este bosque, solo puedo describir esta parte del mismo como un laberinto. Es difícil interpretar estos restos. Hay escombros por todas partes. Hay restos de búnkeres y cámaras subterráneas, trozos de paredes. Pero lo que me ha llamado la atención es esta estructura de hormigón en forma de barco. Tiene paredes a ambos lados y hay otro justo ahí. No era para hacer fotografías, seguro que nunca adivinarían para qué era. Sabemos que estaban en ambos extremos de un edificio como un hangar. Encima de esta estructura había un motor de un avión. Y aquí es donde lo probaban. Había instrumentos científicos en la cámara inferior que controlaban su rendimiento. Esto data de 1931, pero era ilegal para los alemanes intentar formar una nueva fuerza aérea. Estaban rompiendo el acuerdo. Esto era un experimento científico de alta ingeniería alemana y este es tan solo uno de los 12 lugares de pruebas de esta zona. En agosto de 1938, Luftwaffe ya ha entregado miles de nuevos aviones. Ahora Göring necesita pilotos cualificados. La próxima generación recibe sus insignias con alas voladoras. Entre ellos se encuentra el veinteañero Günther Rall. Nació el último año de la Primera Guerra Mundial y su padre sirvió en el frente occidental. Lleva el ejército en las venas. Tras la graduación nos dieron la opción de qué carrera seguir. Supe enseguida cuál sería mi respuesta. Piloto de caza, señor. En agosto de 1939, la nueva Fuerza Aérea Alemana tenía más de 4.000 aviones y casi 400.000 hombres. Lleva el ejército en las venas. Tras la graduación nos dieron la opción de qué carrera seguir. Supe enseguida cuál sería mi respuesta. Piloto de caza, señor. En agosto de 1939, la nueva Fuerza Aérea Alemana tenía más de 4.000 aviones y casi 400.000 hombres. La Luftwaffe de Hitler está lista. Está a punto de entrar en acción con efectos devastadores. Septiembre de 1932. Alemania invade Polonia. La Fuerza Aérea de Hitler, la Luftwaffe, inaugurada solo 4 años antes, inicia su ataque. Usan el bombardero Stuka de gran precisión para destruir objetivos terrestres. La artillería aérea le prepara el camino a los aviones acorazados para perforar las defensas polacas con facilidad. La combinación imparable de rapidez y potencia de disparo es conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago.
La Luftwaffe alemana va a la cabeza para que la infantería, los Panzers y las fuerzas mecanizadas puedan seguirles y aterrizar. La Luftwaffe destruye todos los objetivos que quiera, incluida la Fuerza Aérea Polaca. Polonia deja de existir como país independiente en unas 3 semanas. Hitler se centra en conquistar Europa Occidental. Los Países Bajos, Bélgica y Francia están en su punto de mira. El plan es bordear la línea Maginot, una línea de fortificación y defensa de Francia a lo largo de su frontera con Alemania. Al invadir a través de la Bélgica neutral, los nazis esperan que los aliados entren en la batalla. Un ataque simultáneo con tanques en el sur hará caer a los aliados y los rodearán, pero hay un gran obstáculo en el camino. El fuerte Iben-Emael. Construido por el ejército belga tras la Primera Guerra Mundial para defenderse de una invasión alemana, tiene 3 puentes armados cerca del Canal Alberto. Solo si se toma el control de estos puentes clave, los nazis podrán movilizar a su ejército e iniciar una guerra relámpago en Bélgica, los Países Bajos y Francia. Aquí estamos en el fuerte Iben-Emael, uno de sus búnkeres que se asoma en el bosque. Era una serie de 17 búnkeres que albergaban cañones de diferentes tamaños y calibres, todos interconectados por una red de túneles con unos 1.200 hombres. En octubre de 1939, Hitler convoca al teniente general Daña. El asalto aéreo de la Luftwaffe empieza con una carga de convoyes, puertos y estaciones de radar. Luego se dirigen a las bases de la RAF. Los alemanes comienzan la batalla de Inglaterra con una gran cantidad de confianza porque han barrido con todo hasta llegar a ese punto. Göring estaba bastante seguro de que iba a ser capaz de destruir la RAF en 4 días. Pero los formidables bombarderos Stuka de la Luftwaffe son un objetivo fácil para los rápidos cazas de la RAF. Tras 6 semanas, los Stuka se retiran de la batalla. Pero el bombardeo de las bases de la RAF mediante aviones como el HE-111 continúa. Entonces, el 24 de agosto de 1940, un único incidente cambia por completo el transcurso de la guerra. La Luftwaffe bombardea el centro de Londres. Las primeras bombas que cayeron sobre Londres fueron accidentales y solo se perdió una tripulación, pero el gabinete de guerra británico exigió una venganza a la noche siguiente, y así el comando de bombarderos se dirigió a Berlín. Hitler estaba absolutamente indignado. No podemos permitir que queden impunes. Claro, Mein Führer. Nuestras bombas aterrizarán en Londres en lugar de los combates aéreos. En septiembre, la Luftwaffe inicia un bombardeo masivo sobre Londres y las grandes ciudades de Gran Bretaña. Pero la nueva estrategia de Hitler y Göring será un error catastrófico. Los alemanes fallan en eliminar el sistema de rastreo por radar británico, así que la RAF puede predecir exactamente hacia dónde se dirigen las formaciones de la Luftwaffe. Si tienes diferentes formaciones que atacan distintos puntos aéreos, es muy difícil estar en todos los lugares a la vez. Pero si hay una gran formación que se dirige a Kent y obviamente hacia Londres, es mucho más fácil organizar tu defensa. Aquello fue realmente la gran ventaja para la RAF. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó su mayor bombardeo a Londres. Se encuentran con una implacable RAF. Destruyen 61 aviones alemanes en un solo día. Muchos otros reciben impactos. Al no poder soportar tales pérdidas, Hitler pospone la invasión de Gran Bretaña. Es el primer fracaso de Alemania de la guerra y Hitler señala a Göring como mayor responsable. Göring había subestimado la fuerza británica. No tenía ni idea de que existía el primer sistema de defensa aéreo coordinado que el mundo jamás había conocido. Y descartó completamente la enorme ventaja que los británicos tenían al poder luchar en casa. La pérdida de la batalla de Inglaterra es el primer gran punto